Muy buenos días, tengan la bondad de sentarse. Quisiera en este momento de la mañana conversar con ustedes haciendo como un examen de lo que ha sido su vida en la renovación carismática. Había pensado plantearles 4 preguntas, pero esta mañana, en el momento de oración, pensando en ustedes, dije voy a ampliar las preguntas. Espero que sea como un examen y ojalá que todos aprueben ese examen, que todos obtengan las mejores notas. ¿Qué les voy a preguntar en ese examen? ¿Cuáles van a ser las preguntas? La primera pregunta va a ser esta. ¿Recuerdan ustedes que cuando iniciaron su seminario de vida en el Espíritu, tal vez la segunda o tercera reflexión que se suele hacer en ese seminario fue conversión a Jesucristo? ¿Qué significa conversión a Jesucristo? ¿Qué significa convertirse a Jesucristo? Convertirse a Jesucristo significa mirar a Jesús. Como dice la carta a los Hebreos, no tener, o más bien tener los ojos fijos en el Señor. Tener la mirada fija en Jesús. Porque nosotros solemos mirar a todas partes, pero no siempre miramos al Señor. En castellano, la palabra convertirse significa dar media vuelta, mirar hacia otro lado. Cuando los primeros cristianos, en Roma sobre todo, comenzaron a organizar cómo celebrar el sacramento del bautismo, le decían a la gente: todos ustedes estén mirando hacia el occidente, como si aquí todos estuvieran mirando al lado donde está el Océano Pacífico, todos mirando a occidente. Y cuando estaban así, todos mirando al occidente, les decían: ¿renuncian a Satanás? La gente respondía: sí, renunciamos. ¿Y renuncian a las obras del pecado? Claro, sí, renunciamos. ¿Y renuncian a las seducciones del mal? Todos decían que sí, renunciaban. Y entonces les decían: conviértanse a Jesucristo. Y la gente daba media vuelta. Ya quedaban mirando al oriente. Por el oriente sale el sol. Ellos decían: el sol es Jesús para nosotros, Él es la luz. Entonces era como darle la espalda al occidente y mirar al oriente, es decir, darle la espalda a la oscuridad y mirar al sol, mirar a Jesús, mirar la luz. Como dice San Pablo, pasar de las tinieblas a la luz admirable. Eso era convertirse, dar media vuelta, darle la espalda al pecado y darle la cara a la luz. Hay un canto que no sé si cantan acá, pero lo cantábamos hace años en la renovación. Decía así: he decidido seguir a Cristo sin retornar, sin retornar. La cruz delante, el mundo atrás,
sin retornar, sin retornar. Lo cantan aquí y no lo conocían. Sí, bueno, más fácil entonces. He decidido seguir a Cristo sin retornar, es decir, ya me volteé de occidente a oriente, no voy a volver a mirar a occidente. Ya me volteé de las tinieblas a la luz, no voy a volver a mirar las tinieblas, sino que le doy la mano a Jesús y me voy con Él. Como dice otro canto, tomado de la mano, con Él yo voy a donde Él va. Con Él yo voy a donde Él va. Bueno, eso es conversión. ¿Y por qué quise insistirles para comenzar en esa palabra? Porque ustedes han leído posiblemente en el Evangelio de San Mateo, dice en el capítulo 3, que Juan Bautista, cuando comenzó a predicar, decía: conviértanse. El hacha, la segur, decía él con una palabra más, dice algunas traducciones, con una palabra más elegante que no usamos, el hacha está puesta ya en la raíz del palo, en la raíz del árbol, para cortarlo. San Juan Bautista decía: conviértanse, no pequen más. Cuando Jesús, y eso lo dice San Mateo en el capítulo 4, cuando Jesús comenzó a predicar, decía: conviértanse, el reino de Dios está cerca. Leemos en el libro de los Hechos Apostólicos, en el capítulo 2, que cuando San Pedro, el día de Pentecostés, comenzó a predicar de Jesús, la gente se daba cuenta de que a Jesús, a quien el Padre había glorificado, ellos lo habían crucificado, y se llenaron de arrepentimiento y le decían a San Pedro: ¿qué hacemos? Y San Pedro les dijo: conviértanse. En el mismo libro de los Hechos, cuando en el capítulo 26, cuando San Pablo nos habla de su conversión, el Señor le salió en el camino, él cayó a tierra, Jesús le decía: levántate, vas a predicar la conversión de las tinieblas a la luz. De manera que miren, 4 personajes bien importantes: Jesús, Juan Bautista, Pedro, Pablo, hablan de esa palabra, conversión. Y por eso, en el seminario de vida en el Espíritu, cuando comienzan las enseñanzas, generalmente la segunda o a veces la tercera, según el orden que pongan, es la invitación que tenemos a convertirnos. Es decir, a mirar a Jesús. Es decir, que tal vez nosotros en la vida habíamos estado muy preocupados por el dinero. El dinero es importante, pero Jesús es más importante. Tal vez estábamos preocupados por los negocios, pero Jesús es más importante. Tal vez teníamos algún defecto, algún problema, y descubrimos que Jesús es más importante. De manera que lo fundamental de la vida cristiana al convertirnos es decir: Jesús es el más importante. Como dijo el mismo Jesús, Él es el tesoro escondido en un campo. Él es la perla y todo hay que venderlo para poder conseguir a Jesús. Recuerden que eso dice el mismo Señor en una parábola. Dijo que un hombre que coleccionaba piedras finas una vez pasó ante un negocio, ante una vitrina, y vio una perla tan bella que dijo: la voy a comprar. Y entró a ese negocio y preguntó: ¿cuánto vale esa perla?
y le dijeron una cantidad fabulosa. Él se puso a calcular cuánto valía, pero no tenía dinero para comprarla. ¿Qué hizo? Se fue a su casa, comenzó a vender todo lo que tenía, los anillos, los brazaletes, los collares, todo lo vendió para poder comprar la perla. También Jesús dice que es como un tesoro que está oculto en un campo y que cuando alguien se da cuenta de ese tesoro, va, vende sus fincas, sus casas, compra ese terreno para poderse quedar con el tesoro. Y Jesús dice, así es el reino de los cielos, así soy yo. El que me quiere tener, posiblemente va a tener que dejar todo lo que se opone a mí, con tal de tenerme. Cristo es el campo donde hay un tesoro. Cristo es la perla. Cristo es el mayor valor. Apasionémonos por Cristo. Queramos a Cristo. Sigamos a Cristo. Lo demás empalidece cuando tenemos a Cristo. Eso fue lo que se nos dijo en el seminario de vida. Yo no sé hace cuánto tiempo ustedes hicieron esa experiencia espiritual, pero la pregunta que yo quisiera hacerles ahora es: ¿usted ha estado siguiendo a Jesús? ¿Usted ama a Jesús de corazón? ¿Usted pone a Jesús como el primero en su vida? ¿O todavía le falta? Seguro que nos faltan muchas cosas siempre, pero la invitación que yo quisiera hacerles hoy es: apasionémonos por Jesucristo, amemos a Jesucristo, descubramos a Jesucristo, estemos convencidos que Jesús es el fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Porque a veces estamos apegados, no queremos dejar, por ejemplo, una persona que toma alcohol, dice, no, yo todavía me tomo mis tequilas hasta emborracharme. O el que fuma droga, el que fuma marihuana o cocaína, yo todavía. O el que tiene un amor que no favorece la vida de la familia, yo todavía. O el que pierde la paciencia y se llena de rabia y de ira, yo todavía. Y así, cada uno de nosotros puede tener un defecto y uno se disimula diciendo, yo todavía. No sé cuánto tiempo ustedes llevan en esta experiencia de renovación. Yo ayer les decía que vine aquí a Culiacán por primera vez hace 42 años al primer Congreso de Renovación. Yo estaba en la Ciudad de México porque habíamos tenido allá un encuentro latinoamericano. Y en ese encuentro, pues llegaron los de Culiacán y me dijeron, no podría, después de este encuentro, acompañarnos a Culiacán porque vamos a tener la semana entrante nuestro primer congreso. Y yo acepté. En mi proyecto yo tenía que ir hasta Guadalajara para conocer un poco esa región del país, Querétaro y Guanajuato y Guadalajara. Pero entonces ahí me recibieron, me consiguieron un boleto en avión y me trajeron hasta acá, de Guadalajara aquí. Bueno, eso hace 42 años. Tal vez ninguno de ustedes estaba, puede que haya alguno, pero tal vez ninguno estaba en esa época. Bueno, pero si están, son 42 años para ir buscando a Jesús. ¿Ya lo encontramos? Son 42 o 40 o 35 o 20 o 18 o 12, lo que usted lleve, buscando al Señor. Ya usted puede decir, para mí Jesús es el único. De veras, cuando le cantamos, Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar, de veras estamos convencidos
de que Él es la persona más importante en mi vida, que realmente para mí lo que cuenta es Jesús, o de pronto tenemos algún apego que nos impide entregarnos al Señor. Cuentan de un hombre que vivía junto a la orilla de un río y un día, una noche más bien, quiso hacer una visita a unos amigos que vivían en la otra orilla del río. Tenía que atravesar el río en barca porque no había puente. Entonces tomó su barca, fue al otro lado del río a hacer la visita y lo recibieron como amigos, muy bien, y comenzaron a darle comida y licor y se le fue pasando el tiempo. Pero ya era como la medianoche cuando él dijo: debo volver a la casa. Entonces se despidió, se subió a su barca y comenzó a remar para regresar a la casa. Pero no avanzaba. Remaba y remaba y remaba y no se daba cuenta que estaba en el mismo lugar. Y dijo: pero qué tan raro, y remaba más y no llegaba. Pero cuando ya fue amaneciendo, a las 5 o 6 de la mañana, se dio cuenta que era que no había desatado la barca. La barca le había puesto un lazo para que el río no se la llevara, la había amarrado de un tronco y como estaba cansado en la noche, se había olvidado de desatarla y entonces remaba, pero la barca no se movía. Eso nos puede pasar a nosotros. Podemos trabajar y remar e ir a las reuniones y hacer cosas, pero si estamos atados al pecado, si no hemos desatado la barca, no nos movemos. Por eso hoy yo quisiera decirles a todos ustedes, mis hermanos, y también pensarlo para mí mismo: ¿habrá algo que en la vida nos esté impidiendo ir hacia Jesús? Estamos tal vez todavía amarrados a la orilla y eso nos está impidiendo llegar a Jesús. Si desde el principio en el seminario de vida en el Espíritu nos dijeron: conviértete a Jesucristo, ¿será que yo he recibido esa invitación y estoy convirtiéndome a Jesús y estoy avanzando hacia Él y estoy entregándome a Él? Por eso yo les dije que les iba a hacer unas preguntas y esta es la primera que les hago. ¿Usted está realmente todos los días buscando más a Jesús? ¿Se está desprendiendo de cualquier impedimento para llegar donde Jesús? Y pensemos hoy en la presencia del Señor y pensemos hoy con la ayuda de los hermanos: ¿qué me falta a mí para entregarme plenamente a Jesús? Y si acaso descubro que mi temperamento, mi carácter, mi manera de ser, el odio o el rencor o la venganza que siento contra unos u otros y que no he logrado perdonar, la pereza, la avaricia, el orgullo, cualquier cosa que sea, me impide encontrarme con el Señor, cortemos la amarra, cortemos el lazo, entreguémonos hoy, que hoy, este día 10 de febrero, sea una posibilidad para todos nosotros de encontrar a Jesús. Si algunos de ustedes quieren encontrar a Jesús, levantemos así la mano y digámosle: Señor, aquí estoy. Yo te quiero encontrar a ti y encuéntrame tú también como el buen pastor que buscaba la oveja perdida. Quiero estar contigo, Jesús. Bueno, ¿qué les digo de segundo lugar? En segundo lugar, ¿cómo encontramos a Jesús?
no es porque nosotros seamos muy inteligentes, es porque Jesús nos busca también y la gran manera que Él tiene de regalarnos es dándonos su Espíritu Santo. Por eso nosotros decimos que pertenecemos a una corriente espiritual que se llama renovación carismática. Y sabemos que en la renovación carismática lo fundamental es que imploremos, que pidamos Espíritu Santo. Ahora lo cantaban, estábamos invocando al Espíritu Santo. Esa es como una invitación para todos los días de la vida. Nosotros tendríamos que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Posiblemente cuando ustedes comenzaron esta experiencia, la gente que estaba con ustedes, los amigos, los hermanos, el sacerdote, el director del grupo, según les haya tocado a cada uno, estuvieron cerca de ustedes y estuvieron tal vez orando por ustedes. Tal vez les impusieron las manos y mientras ponían las manos decían: Espíritu Santo, ven, bendice a este hermano, bendice a esta hermana, llénalo de tus dones, llénalo de tus gracias, llénalo de tus carismas. Tal vez a la tarde, si me queda el tiempo, puedo tomar ese tema, el del espíritu y los carismas, como con más detenimiento. Pero desde ahora les quiero preguntar, a ver, ¿realmente usted se considera un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo? ¿Usted considera que a través de usted el Espíritu Santo le regala gracias y bendiciones y carismas? Y si decimos sí, pues démosle gracias al Señor y digámosle: sigue dándome, sigue derramando. Pero si dicen: estoy como seco, como si se hubiera apagado la llama, como si se hubiera… Entonces avivemos la llama, volvamos con entusiasmo, pidámosle al Señor este encuentro en el día de hoy, en el día de mañana, que sea realmente un encuentro de oración con el Señor. Aquí nos encontramos con muchos hermanos, pero que nos encontremos ante todo con Jesús y que le digamos: dame tu Espíritu Santo, quiero tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles con el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, derrama en mí tu amor y tus carismas. Ven, Espíritu Santo. Porque seguramente cuando iniciamos esta experiencia, tuvimos una experiencia espiritual. Yo comentaba aquí en Culiacán con un joven que me decía que cuando oraron por él por primera vez, él sentía en la espalda como si hubiera una columna que se hubiera recostado contra una columna fuerte, tanto que miró a ver qué era lo que había detrás y no había nada. Era un sentimiento, una expresión corporal en ese momento en que estaba orando. Yo he oído decir de personas que cuando les ponen las manos para orar, dicen: sentí mucho calor. Otras dicen: me desvanecí, tuve un descanso en el espíritu. Otras dicen: tuve como un baño de paz, de alegría. No puedo decir nada especial, pero me sentí muy bien. Hay a veces, no siempre, manifestaciones exteriores que a uno como que le recuerdan esa experiencia espiritual. Pero de todas maneras, aunque no lo hubiere, a veces puede ser como el viento impetuoso de Pentecostés, a veces puede ser como las llamas de fuego de Pentecostés, pero puede que Él no quiera que sintamos siempre corporalmente algo, pero creemos en su presencia, creemos en las palabras que Jesús dijo y están en San Lucas: si ustedes, siendo malos, saben dar a sus hijos
cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a quienes lo piden? De manera que nosotros le decimos: Padre del cielo, aquí estamos, somos tus hijos, levantamos hacia ti las manos, danos tu Espíritu Santo. Tú lo prometiste por medio de Jesús. No hagas quedar mal a Jesús, danos tu Espíritu Santo. Y tenemos en fe la seguridad de que Dios no desoye nuestra oración. Bueno, mis hermanos, ustedes, si se van a calificar de 0 a 100, como a veces dice la gente, ¿creen que tienen Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué carismas tienen? Estas tardes, con la ayuda de Dios, les dije, les hablo más de los carismas en detalle. Pero si somos renovación carismática, pues tenemos que tener la gracia, los carismas, las bendiciones de Él. Porque ustedes no van a un restaurante y dicen: quiero comer arroz con pollo, pero sin pollo. No, si piden arroz con pollo, es con pollo y no es sin pollo. Claro, ustedes no pueden decir: quiero unos tacos con frijolito o lo que sea, pero sin frijolito. No, pues entonces, ¿qué? Aquí es lo mismo. Si usted quiere pertenecer, vivir la gracia de la renovación carismática, tiene que tener los carismas del Espíritu, que son muchos. Tiene que tener el Espíritu Santo, que es el todo de la vida, pero tenemos que tener esa apertura al Espíritu. Hay gente que dice: yo soy católico pero no practico. Vaya la pena. Pues un católico es uno que ama tanto a Jesús que practica, es decir, que le dice que lo ama, que le obedece. Bueno, esa es la segunda pregunta que les quiero hacer. ¿Qué tal su relación con el Espíritu Santo? Llénense de Espíritu Santo. Hoy aquí no se me vayan a ir. Les digo como les dijo Jesús a los discípulos. Les dijo: no se vayan de Jerusalén, porque dentro de poco van a ser bautizados con el poder de lo alto. Así les diría yo: no se vayan de este auditorio, no vayan a salir allá, llénense primero de Espíritu Santo. Díganle al Señor: Padre del cielo, regálame tu Espíritu, te suplico en nombre de Jesús, dame ese Espíritu. Quiero que sea ese Espíritu el que me purifique, el que me ilumine, el que me mueva, el que me santifique, el que me cambie. Dame Espíritu Santo, Señor. De manera que ahora, cuando salgamos, que se nos note, como dice el canto, que se te note que tú amas a Jesús, que se te note que tú llevas el Espíritu de Jesús, que se te note en tu sonrisa, que se te note en tu alegría, que se te note en tu entusiasmo, que se te note en el amor con los demás, que se te note que tú estás movido, movida por el Espíritu de Jesús. Esa es la segunda pregunta. ¿Van ganando el año o no? Les he hecho dos preguntas, ¿no? Primero, ¿han tratado de cambiar? ¿Han tratado de arrepentirse? ¿Han tratado de dejar el mundo viejo? ¿Se han quitado esa ropa de harapos como el hijo pródigo cuando regresó, que venía con el vestido roto, y lo primero que el papá hizo es: a ver, cámbienle esa ropa, póngale un vestido nuevo? Por ahí comenzamos con un cambio, dejando el hombre viejo y revistiendo el hombre nuevo, como dice la segunda carta a los Corintios: para los que están en Cristo, las cosas viejas ya pasaron, he aquí las hago todas nuevas. Entonces, estamos viviendo la novedad de Dios, nos arrepentimos de ser hombre viejo, lleno de pecado, primero, y segundo, el que me da la vida es el Espíritu Santo. Ojalá que todos nos llenáramos de Espíritu Santo. Y recuerden ustedes
que en el seminario de vida en el Espíritu hay una de las reflexiones que habla de la vida nueva y una reflexión que habla del don del Espíritu. Lo que les estoy diciendo es muy sencillo. Ustedes que ya hicieron el seminario de vida en el Espíritu, ¿sí lo están viviendo? ¿Sí fue un seminario de vida en el Espíritu? Y si todavía la vida en el Espíritu no estamos satisfechos con el grado que estemos alcanzando, pidámosle hoy aquí al Señor. Queremos ser lo que somos. Si somos renovación carismática, queremos con la fuerza del Espíritu Santo renovar nuestra vida y vivir llenos de la gracia y del amor. Sigamos un poco, veamos algo distinto, o si quieren, distinto no, en la sexta conferencia del seminario se suele hablar de la comunidad cristiana y se habla de un texto del libro de los Hechos Apostólicos en el capítulo 2, el verso 42, que dice que los bautizados perseveraban. Perseveraban es un día sí y al otro también, y al otro también, y al otro también. Perseverar es no dejar las cosas, sino continuar creciendo en ellas. ¿En qué perseveraban? Primero, en la doctrina de los apóstoles. A ver, mis queridos hermanos, les quiero preguntar, ¿están leyendo la Biblia? Porque uno al principio en la renovación la lee y la lee. Yo recuerdo, yo ya era sacerdote, cuando comencé en la renovación, otro sacerdote amigo me regaló una Biblia. Y yo dije, pues yo la he estudiado para ser sacerdote, la he leído, pero voy a darme otra lectura de la Biblia. Y me encerré en mi casa, no salí a ninguna parte. 3 días leyendo la Biblia, solo, desde la mañana hasta la noche. No interrumpía sino para las comidas. De mañana a noche leí 3 días y me leí toda la Biblia. En 3 días seguido, de la mañana a la noche. Bueno, yo en una de las comunidades a las que asisto, les he puesto como una ley a todos los que participan, y es esto: sin Biblia no hay cama. Es decir, que cuando se vayan a acostar por la noche, cuando vayan a ir a la cama, hayan leído siquiera un párrafo de la Biblia. Sin Biblia no hay cama. Y ustedes, si quieren, pónganse una ley parecida. Por ejemplo, sin Biblia no hay desayuno, si es que les queda más fácil por la mañana leerla. O sin Biblia no hay almuerzo, o sin Biblia no hay cena, o sin Biblia no hay televisión, o sin Biblia no hay periódico, o sin Biblia no hay trabajo, o sin Biblia lo que quieran. Pero como una frasecita que les obligue, que les recuerde todos los días que deben siquiera mirar un momento la palabra. ¿Cuántos papás y mamás no conozco yo que a los niños le dicen, hoy no me ha saludado, hoy no ha venido? Bueno, unas primeras palabras que intercambian. Hagamos de cuenta que el papá del cielo nos dice, hoy no me has escuchado una palabra, hoy no me has saludado. Enseñémonos a leer la palabra de Dios, que el libro no se nos caiga de la mano. San Jerónimo decía, en una carta que escribió, decía que cuando en el cielo, en el firmamento, comiencen a brillar las estrellas de la tarde, te encuentre la luz, te encuentre leyendo la palabra de Dios. Y cuando después de toda la noche, a él le gustaba trasnochar, se ve, después de toda la noche, allá en el firmamento, se esté borrando la luz
de las últimas estrellas, todavía ese resplandor te encuentre leyendo la palabra del Señor. Y él decía que tu frente cansada, se ve que se dormía leyendo, que tu frente cansada aprenda a reposar sobre la página santa. De manera que aunque se durmiera, ahí estaba cabeceando, leyendo la Biblia. Yo no es que quiera que ustedes pasen absolutamente toda la noche leyendo la Biblia, pero léanla, léanla. Acuérdense lo que dice el Vaticano II: ignorar las Escrituras es ignorar a Jesucristo. Y si ustedes no conocen la Biblia, les falta conocer ese aspecto de la vida del Señor, de su enseñanza, de su pensamiento, lo que Él dijo, lo que Él hizo por nosotros. Apréndanlo, manéjenlo. Acuérdense aquello de que lo que abunda en el corazón, de eso hablan los labios. De manera que la palabra de Dios viva con abundancia en sus corazones. Esa es una costumbre que tenemos. El Papa lo preguntaba hace 1 o 2 años, le preguntaba a los católicos allá en Italia: ¿ustedes siguen leyendo la Biblia como al principio? La gente decía sí, ojalá ese sí haya sido real para todos. ¿Ustedes siguen leyendo la Biblia? Cuando comenzamos en la renovación era una pasión leer la Biblia. No siempre el papel en que está impresa la Biblia a veces es muy delgadito, pero hay otras que tienen un papel grueso. Y yo tenía a veces lápices de colores rojos o azules o verdes o amarillos, en fin, e iba subrayando lo que más me gustaba. Y la Biblia que tengo es como un arco iris, porque eso es por todas partes, como si la hubiera pintado de colores. Estaba siempre enseñado a predicar con la Biblia en la mano, pero ahora los ojos ya me están fallando un poco para la lectura, entonces ya no la veo con facilidad. Pero aprendan la Biblia, lean la Biblia, conozcan la Biblia, memoricen los versos que más les gusten, déjenla que vive en su corazón. Es Dios el que se comunica con ustedes, es una carta que el Padre del cielo les ha escrito. Yo recuerdo cuando de muchachito me entraron al seminario menor, era interno. Como a los 8, 10, 15 días de estar ahí en el seminario, me llegó una carta de mi papá y de mi mamá, que vivían en un pueblo cercano al seminario, como a unos 50 kilómetros. Pero en esa época no era tan fácil el transporte y demás, entonces me llegó una carta. Yo la abrí, cuando vi que era de ellos, la leí con mucho gusto. En eso se acabó el recreo, la guardé y la puse entre los libros. Y entonces apenas preparé la lección, la saqué y la volví a leer. Y así la leí yo no sé cuántas veces, 6, 8 veces, como que me la sabía de memoria. Era la carta de mi papá, era la carta de mi mamá. Pero aquí es Dios el que me escribe una carta para que yo la lea, porque Él ahí me dice que me ama. Él ahí me dice que me quiere mucho, que me quiere como la pupila de sus ojos. Entonces, si uno lee la palabra y dice, pero es que ayer, por ejemplo, leíamos en el Evangelio cómo Jesús sanó primero a un sordo y que tenía dificultad para hablar. Decía, es que ese sordo era yo, pero a mí me sana porque me permite escuchar su palabra. Es que ese hombre que no sabía hablar era yo, porque no sabía dar testimonio de él. Y así como Jesús sanó allá en su tierra a ese sordomudo, así
me sana a mí permanentemente. Quiero leer lo que Jesús hizo. Quiero escuchar lo que Jesús hace también por mí. Quiero saber que Dios es mi Padre que me ama. Quiero saber que Jesús es mi hermano mayor. Quiero saber que tengo el Espíritu de Dios que mora en mí como en su morada, como en su templo. Quiero saber que yo pertenezco a la gran familia de los hermanos. Quiero saber que mis pecados tienen perdón y misericordia. Quiero saber que Él me espera en su casa del cielo. Les vuelvo a decir, lean la Biblia, léanla, que con los años de renovación no se les vaya haciendo como algo conocido, sino que siempre estén ustedes con el ánimo, con el entusiasmo de leer la palabra. Y dice también el libro de los Hechos Apostólicos en 2:42 que perseveraban en las oraciones, en la oración. Recuerden cuando se comenzó esta experiencia, que no sé si todavía ustedes, se llamaban grupos de oración. ¿Qué es orar? Es hablarle a Él, es dialogar con Él, es poner en las manos de Él nuestra vida. Por supuesto que cuando estamos en una reunión como esta, oramos, y si el Ministerio de Música nos invita a cantar, cantamos con entusiasmo, levantamos las manos, aplaudimos, brincamos. Ellos entonan un canto y ahí encaban otro y otro y otro, y tenemos siempre presentes esas palabras. ¡Qué bello! Eso es una asamblea de oración. Pero también somos capaces de orar así cuando estamos solos en la casa. También somos capaces de decirle a Dios que lo amamos cuando estamos descansando, cuando despertamos y lo saludamos a primera hora de la mañana o le entregamos nuestro descanso al dormir. También oramos cuando vamos a alimentarnos y le damos gracias porque Él nos cuida. También oramos cuando tenemos un viaje. También oramos por los demás e intercedemos por ellos. También le pedimos al Señor bendiciones. También le suplicamos que nos perdone nuestras culpas. También somos capaces de adorarlo y de decirle, tú eres Dios. También somos capaces de aplaudirlo y de alabarlo y de decirle, qué bello eres, Señor. Qué maravillosas son tus obras. También somos capaces nosotros de ofrecerle algo. También somos capaces de amarlo. Si el mandamiento nos dice, ama al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas, ¿somos capaces realmente de darle nuestro amor? Perseveramos en la oración. Asistimos a la Eucaristía, porque eso también es perseverar, dice, perseveraban en la fracción del pan. Asistimos a la Eucaristía, solo los domingos o más veces en la semana si nos queda fácil. Adoramos a Jesucristo en la hostia, lo bendecimos cuando vemos al sacerdote que eleva la hostia y el cáliz. Hacemos un acto de fe y le decimos, yo creo en ti. Queremos comulgar con frecuencia. Oración, adoración, Eucaristía, fracción del pan, amor entre hermanos. ¿Realmente nos sentimos hermanos? Primero, con los que estamos practicando la misma fe, pero luego extendiendo nuestro amor a los pobres, a los necesitados, a los que piensan de otra manera que nosotros, sin dejar que anide en nuestro corazón el rencor. ¿Cómo le hacemos realmente?
Mis hermanos de la renovación, les estoy haciendo como un examen. Les estoy diciendo, eso que les dieron al principio, ¿eso lo están ustedes viviendo? ¿Realmente estamos en una vida en el Espíritu? Ahí está Jesús, está el Espíritu, está la oración, está la palabra, está la Eucaristía, está el amor fraternal. Qué bueno que todo eso estuviera. Qué bueno, y todo eso lo podemos tener no porque nosotros seamos muy inteligentes, sino porque Él nos ama y nos regala todo. Porque todo se vuelve gracia y carisma para nosotros. De manera, mis hermanos, que ese es como el mensaje que les quiero dar. Podría seguir hablando. El amor a los pobres. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo lo hacemos? ¿Somos capaces de ayudar a un pobre que nos pide, que nos mira y démosle siquiera, si no tenemos dinero, una palabra de afecto, un saludo de amor? Y el amor a los enemigos, ¿somos capaces de perdonar? Ese es el proyecto de vida cristiana. El proyecto del Evangelio es que reconozcamos a Dios como Padre y a los hombres como hermanos. Y para hacerlo, que nos apoyemos en Jesús el Salvador, que nos regala su Espíritu Santo. Y por eso, en el seminario de vida en el Espíritu, suele haber como una última enseñanza, que es transformación en Cristo. Cada uno de nosotros está invitado a parecerse a Jesús, a ser Jesús. Que cuando te vean, vean a Jesús. Que cuando te escuchen, escuchen palabras de amor como las de Jesús. Que cuando te pidan colaboración, encuentren a Jesús, que les tiende la mano y los bendice. Que cuando oyen tus palabras y tus discursos, conozcan a Jesús. Que seamos como Jesús. Estamos invitados a transformarnos en la imagen de Jesús. Les digo que esta noche, o más bien anoche, cuando me recosté en el lecho, no pensaba hablarles de todo lo hice, pero esta mañana orando dije, más bien les voy a preguntar sobre todo lo que aprendieron en el seminario de vida en el Espíritu, y les voy a preguntar si realmente lo están viviendo. Y como yo me imagino que si no todos, al menos muchos de ustedes deben tener el folletico, tal vez que estudiaron cuando comenzaron esta experiencia, tienen tal vez el folletico de seminarios de vida o de evangelización, según los llamen en cada país, pues la invitación es a que los lean otra vez, a pesar de que haya todos los años que quieran que ya los leyeron, pero que se pregunten, después de tantos años, ¿yo realmente estoy viviendo esto? ¿En qué me falta? ¿Qué debilidad tengo? Si me voy a calificar de 1 a 10, ¿cuánta nota me pongo? Porque lo ideal es que digan si yo soy ya Cristo, si me parezco a Cristo, si estoy tan identificado con Él que sigo sus pasos y Él me dice, ya no te llamo siervo, sino amigo. Pero maravilloso. Entonces realmente ese fermento de Espíritu Santo ha transformado mi vida. Pero si veo que hay muchas faltas, Señor, perdóname. Cúbreme con tu misericordia. Dame tu Espíritu Santo y ayúdame a comenzar de nuevo. Si esto se llama renovación, renovemos otra vez, hagámoslo nuevo. Alguien me decía que renovación o renovar es hacer nuevo, de nuevo, lo que una vez fue nuevo. Hacerlo nuevo. El hombre viejo ya pasó,
hacerlo nuevo. De nuevo, ya lo hice hace muchos años, hoy lo quiero volver a hacer. Hacerlo nuevo, de nuevo. Fue nuevo, pero hoy quiero que hoy sea nuevo. Hacer nuevo, de nuevo, lo que una vez fue nuevo. Mis hermanos, ahí les puse trabajo para todo el día. No crean que terminamos y ya ustedes dicen, bueno, ya terminó, vamos a ver qué dicen. No, esto es para seguir trabajándolo toda la jornada. Esto es para trabajarlo hoy y mañana. Esto es para trabajarlo en marzo y en abril y en mayo, en julio y en julio y en agosto. Esto es para trabajarlo el 2018 y el 19 y el 20 y el 21 y el 22. Esto es para toda la vida hasta que el Señor los llame a entrar en la casa del reino. De manera que les dejo esa pequeña tarea. Y si les va a costar mucho, oren al Señor por mí para que me perdone, pero sigan adelante. Bueno, los dejo descansar entonces. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. ¿Cómo están? ¿Cansados? ¿Se animan otros 3 temas seguidos? ¿O ya tienen hambre? No, bueno, pues vamos a ponernos de pie y vamos a cantarle al Señor el canto lema. ¿Qué les parece? Les recuerdo, hermanos, que al entrar tienen que hacer su registro porque vamos a rifar una Biblia en la tarde. El Padre nos hablaba de que no hay cama sin Biblia, sin lectura de la palabra, ¿verdad?